Bienvenido a nuestra clase. En esta oportunidad vamos a conceptualizar lo que significa ancho de banda de una señal. Para hacer esto vamos a echar mano de una herramienta llamada la serie transformada de Fourier. Ojo, en ningún momento nosotros vamos a resolver una serie, una transformada de Fourier, ¿no? En dado caso que necesitemos resolver una integral, o sea, una serie de Fourier, o una transformada, nos recurrimos a la ayuda de un matemático o a la ayuda de aplicaciones como MATLAB, que nos va a ayudar. Nosotros necesitamos saber el producto, trabajar con el producto que nos va a arrojar estas herramientas. Según la serie, los criterios de Fourier, me dice que cualquier señal, indistintamente de su naturaleza, o sea, puede ser una señal óptica, una señal eléctrica, una señal mecánica, hidráulica, la que sea, cuando ella cambia de medio, ya sea de medio gaseoso a líquido, líquido a sólido, o cuando cambia, hay un desacoplo de impedancia, como el caso de una tarjeta REC conectada a un cable UTP. Cuando esa señal sale de la tarjeta REC y entra en el cable UTP, hay una descomposición de esa señal. Y esa señal se va a descomponer de acuerdo a los criterios de Fourier, lo cual me dice que una señal puede ser representada por un nivel constante de voltaje, al cual en electricidad lo vamos a conocer como nivel de C. Una primera señal denominada F sub 0, que la vamos a llamar fundamental, cuya frecuencia coincide con la señal originaria, con la frecuencia de la señal originaria. Después vamos a tener una señal que va a ser el doble de esa frecuencia fundamental, que la vamos a llamar el segundo armónico. Después una frecuencia que va a tener 3 veces la fundamental, que va a ser el tercer armónico, y así sucesivamente. Eso indica que una señal que puede ser un pulso rectangular, se puede descomponer como está aquí, una fundamental, un segundo armónico, un tercer armónico, etc. Dependiendo de la forma de la señal, no necesariamente ella va a tener todo esto. Puede haber señales que no tengan nivel de C, puede haber señales que no tengan componentes pares, otras que no tengan componentes impares, así sucesivamente. Lo que sí debe tener es una fundamental. Y un fenómeno palpable que nosotros podemos apreciar es el arco iris, que se forma después de una lluvia. Cuando llueve, después que llueve, queda la atmósfera impregnada de gotas de agua. Esas gotas de agua van a actuar como un prisma. Y la luz blanca, cuando atraviesa esas gotas de agua, se descompone. Cada uno de esos colores que vemos en el arcoíris representa un armónico de la luz blanca. Este es el fenómeno más a la vista que podemos ver de esta aplicación. Vamos a tener la serie de Fourier. Se aplica a cuando las señales son periódicas, es decir, cuando una misma señal se repite en el tiempo. Vamos a obtener que nos proporciona la serie de Fourier: los coeficientes de los cosenos y de los senos, porque esto es una representación imaginaria. O sea, va a tener una parte real que corresponde a los senos y una parte imaginaria que corresponde a los senos. Y la suma vectorial de esos dos componentes, de esos dos coeficientes, me va a dar la amplitud de ese armónico. Es decir, un fasor. Un fasor tiene amplitud y tiene fase. Si nosotros, aquí vemos que la amplitud que corresponde al nivel de C va a ser directamente a su cero. Y las otras amplitudes van a corresponder a una suma vectorial de la componente real y la componente imaginaria. Teniendo esas amplitudes, podemos hacer una representación gráfica de esa amplitud versus su frecuencia, donde 0 va a ser la fundamental, frecuencia 0, frecuencia 0 va a ser el nivel de C, 1 va a ser la fundamental, 2 veces la fundamental, o sea, el segundo armónico, 3 el tercer armónico, así sucesivamente.
La serie de Fourier nos va a dar una representación discreta. Esta representación gráfica de amplitud versus frecuencia la vamos a conocer como el espectro de señal, que es lo que nosotros vamos a buscar. Esa es la radiografía de una señal. Y una señal periódica nos va a dar un espectro discreto, valores discretos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la señal no es periódica? Que es comúnmente lo que vamos a encontrar en los sistemas reales. Señales que son aleatorias, señales que pueden ocurrir en cualquier momento, señales que pueden tener una amplitud no definida, ¿no? O no predecible, no va a producir una cantidad muy grande de armónicos, ¿no? Y ahí vamos a utilizar la transformada de Fourier, la cual nos va a dar, como va a ser un espectro con muchos armónicos, él nos va a dar la función que representa la envolvente de todo ese espectro. Eso es lo que nos va a dar la transformada de Fourier. Aquí tenemos su representación matemática. Vamos a obtener, esto nos va a dar la envolvente de ese. Ahora bien, ¿qué hacemos con eso? ¿O qué nos va a permitir eso? Ya dijimos, una señal no periódica nos va a dar un espectro continuo. Una señal periódica nos va a dar un espectro discreto, ¿no? Entonces, teóricamente, el ancho de banda, teóricamente, va a ser la frecuencia o el rango de frecuencia entre 0, la frecuencia 0, y el primer cruce por 0. Es decir, esto que está de aquí a acá va a ser el ancho de banda de esa señal que estamos transmitiendo. Igualmente, en el espectro discreto, esta distancia de 0 hasta el primer cruce por 0 lo vamos a llamar el ancho de banda. Esa es la forma teórica. Fíjense que el ancho de banda, si ustedes lo ven, va a ser igual en una señal periódica y en una señal no periódica. Lo que pasa es que en la señal periódica vamos a tener valores discretos de esos armónicos. Vamos a tener 2, 3, 4 armónicos. En cambio, en la señal no periódica vamos a tener una cantidad enorme de armónicos entre dos rangos de frecuencia, que vamos a llamar ancho de banda. Ok, vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar una gráfica del libro de Andrew Tannenbaum, publicada en las páginas 83-87, de la edición número 5, creo. Y hay un ejemplo ahí donde hay una señal que se está transmitiendo, periódica, y por lo tanto vamos a calcular, se calcula la serie de Fourier. La serie de Fourier, en esa imagen, en esa señal que la vamos a ver en la siguiente página, los A1, o sea, los componentes reales corresponden a esto que está acá, estos valores que están acá, y los componentes imaginarios, estos valores que están acá. ¿Ven? 1 sobre pi n, coseno de pi n sobre 4 menos coseno de 3 cuartos, etc. Esto va, y el valor de C va a corresponder a 3 cuartos de voltio. Esa señal está representada acá, ¿no? Es decir, tenemos una señal, esta es una señal periódica que se está repitiendo cada t veces, y son 8 compuestas por 8 bits. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. 8 bits que se están constantemente, cada t segundos, se está enviando la misma información. Esto corresponde a la letra B en código ASCII. ¿No? Entonces, de acuerdo a la serie de Fourier,
si graficamos, tenemos los diferentes amplitudes de los armónicos, vamos a tener una representación gráfica como esta que también tenemos acá. Entonces, el primer armónico, luego la fundamental, segundo armónico, tercer armónico, cuarto, quinto, sexto, séptimo, todo, etc. Hasta 15 armónicos. Aquí tenemos una representación de los primeros 15 armónicos de esta señal que está acá. De acuerdo a la teoría, el ancho de banda va a ser la distancia de entre 0, que no está representado, o mejor dicho, no representado aquí, pero va desde 0 hasta el primer cruce por 0. En este caso corresponde a el octavo armónico. O sea, 8 veces la fundamental es el ancho de banda de esta señal. Si nosotros decimos, vamos a poner que t, cada t tiempo, vamos a colocar un periodo de 1 milisegundo. 1 por 10 a la menos 3 segundos. En 1 milisegundo, vamos a transmitir esta señal. Cada 1 milisegundo transmitimos esta misma señal. Eso significa que la frecuencia de la fundamental va a ser 1, discúlpenlo, que no me sale bien esta escritura con él. La fundamental va a ser 1 sobre ese periodo. 1 sobre ese periodo, o sea, 1 sobre 1 milisegundo, que eso me daría un K, o sea, 1000 Hz, o lo que le corresponde a 1 kHz. Eso significa que el ancho de banda de esta señal en particular va a ser 8 kHz, 8 veces la fundamental. Ahora, vamos a suponer que esta señal la vamos a transmitir por varios cables UTP. Y los cables UTP tienen una limitante de ancho de banda, es decir, ellos dejan pasar una cantidad de armónicos, ¿no? Vamos a ver en este caso hipotético, tenemos 4 cables y el primer cable, él va a dejar nada más pasar el primer armónico, va a dejar pasar el nivel de C y el primer armónico, o sea, hasta 1 kHz. El cable número 2 va a dejar pasar hasta el segundo armónico, el nivel de C, primer armónico y el segundo armónico. El cable número 3 va a dejar pasar hasta el cuarto armónico, es decir, hasta frecuencia de 4 kHz. Y el cuarto cable va a dejar pasar los primeros 8 armónicos, es decir, hasta 8 kHz. ¿Qué vamos a tener en el otro extremo? En el lado del receptor. Okay. Con el primer cable, que nada más deja pasar hasta 1 kHz, transmitimos esta señal y del otro lado vamos a tener esta señal que está acá. Una señal completamente distorsionada, no se parece en nada a la señal original. Esta es una señal, o sea, esto se llama distorsión. Está completamente distorsionado. Después, transmitimos esta misma señal por el cable número 2, que deja pasar hasta 2 kHz. Vamos a tener una señal, una sumatoria de esos dos armónicos y el nivel de C en el otro extremo. Recuerden que la señal, ella se va a descomponer cuando ella cambia de medio, o sea, cambia de impedancia, o encuentra un desacople de impedancia, ella se descompone, viajan todos esos armónicos por el medio y en el extremo se vuelven a unir. Entonces, en el extremo se va a unir el nivel de C, los dos armónicos, pero vamos a tener esta señal. Esta señal se parece un poco a la señal original, pero hay mucho error. ¿Por qué hay mucho error? Porque acá, en este espacio de bit, que él debería interpretar un 0, puede interpretar un 1, porque hay un voltaje presente. Igualmente acá, aquí él puede interpretar un 1, aquí puede interpretar un 1, cuando en realidad es un 0, aquí puede interpretar un 1, o sea, tiene mucho error. Entonces no nos sirve. Después pasamos esta señal por el cuarto cable, que nos deja pasar hasta 4 kHz. La señal se va pareciendo, o es parecida a la señal original, pero todavía hay mucho error. Aquí hay error, aquí puede haber un error, aquí hay error y aquí hay error. ¿Ven? Porque todavía esto que está acá, el receptor puede confundirlo con un nivel alto y estamos transmitiendo un nivel bajo. Hay todavía mucho error. Después el cuarto cable te deja pasar
los primeros 8 armónicos, hasta 8 kHz, que coincide con el ancho de banda de mi señal original. ¿Qué va a pasar? Que tenemos una señal que no es exactamente la señal original, pero se asemeja mucho. A la larga, a nosotros no nos interesa reproducir la señal tal cual, fidedigna. Bueno, dependiendo del sistema, por supuesto. Pero en este caso, lo importante es que el receptor sepa interpretar que aquí hay un 0, aquí hay un 1, aquí hay un 1, 0, 0, 0, 1, 0. Como en este caso sí puede ocurrir. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de tener un cable que me debe pasar 8 armónicos, tenemos un cable que debe pasar los 15 armónicos? Por supuesto, ¿qué va a pasar? Que esta señal se va a linealizar. O sea, esto va a ser más lineal, esta subida nos va a ser un poco más abrupta, vamos a tener esto más linealizado, esta caída no puede ser una caída abrupta, etcétera, etcétera, y vamos a tener una señal más parecida a la señal original, ¿ok? Pero entonces, aquí establecemos el equilibrio que tiene que haber entre el costo-beneficio. Es decir, por supuesto, si yo tengo otro cable que me deja pasar 15 armónicos, que su ancho de banda, o sea, lo que él deja pasar, es hasta 15 kHz. Por supuesto, este va a ser más costoso que el cable que me deja pasar hasta los primeros 8 armónicos. Y si yo puedo tener el mismo resultado, básicamente entonces la escogencia sería el cable número 4 para mantener una relación, como debe ser en los proyectos, un equilibrio entre la relación costo-beneficio, ¿no? ¿Qué significa esto? Si vamos a buscar un concepto del ancho de banda, podríamos decir que el ancho de banda representa los armónicos, el rango de frecuencia o los armónicos más importantes de la señal, que debemos asegurarnos que pasen por el medio, lleguen al otro extremo de manera que el receptor pueda interpretar bien el mensaje que le está mandando el emisor. O sea, podemos decir, son los armónicos más importantes, son los armónicos que tienen mayor energía, son los armónicos que representan a la señal, ¿no? Entonces podríamos decir todo eso, o sea, podemos, todo eso sería nuestro ancho de banda. Ahora, tenemos nosotros dos anchos de banda. El ancho de banda de nuestra señal y el ancho de banda del medio. O sea, el ancho de banda del medio es lo que el medio deja pasar, como en este caso. ¿Ves? Por condiciones intrínsecas propias del medio, este deja pasar hasta tanta frecuencia. Ese es su ancho de banda. El ancho de banda de la señal, como dijimos, son los armónicos más importantes. Ahora vamos a ver algunas cositas aquí, en esta misma gráfica, aprovechando esta misma gráfica. Ya dijimos en este ejemplo, teóricamente, el ancho de banda es 8 kHz. El primer cruce por cero, teóricamente. Vamos a calcular, por ejemplo, qué velocidad debería tener esta señal. Para yo calcular una velocidad de transmisión, necesito saber cuántos bits se están mandando en un segundo. Una simple regla de 3. Si yo 8 bits, porque esta señal tiene 8 bits, cada 8 bits yo lo estoy transmitiendo cada milisegundo. Cada 8 bits lo transmito yo en, disculpen lo feo que me está saliendo esto. Cada 8 bits lo estoy transmitiendo en un milisegundo. Entonces, en un segundo, ¿cuántos bits transmito? Esto va a ser mi velocidad de transmisión. Si hacemos esa relación, esto nos va a dar que la velocidad de transmisión de esta señal va a ser 8000 bits por segundo o 8 kilobits por segundo. Y ese que el número coincide con el ancho de banda. El ancho de banda se representa en hertz, ¿no? Y podríamos decir que ese es el ancho de banda analógico hertz. Ahora, en las señales analógicas, señales continuas, vamos a tener un ancho de banda analógico expresado en hertz.
aplicando la serie o aplicando la transformada de Fourier. En una señal discreta como esta, digital, vamos a tener una velocidad de transmisión y esa velocidad de transmisión va a coincidir con el ancho de banda analógico de esa misma señal, como en este caso. Eso significa que en una señal digital podemos hablar que el ancho de banda de una señal digital es su velocidad de transmisión, tranquilamente. Ahora, hay también otra cosa importante. Vamos a ver cuánto es la duración de un bit o el ancho de un bit. El ancho de un bit, en este caso, si yo quiero saber cuánto es el ancho de un bit, sería dividir el t entre 8. ¿Por qué? Porque en esta ventana t yo estoy enviando 8 bits. Entonces, t entre 8 me da el ancho de este pulso. En este caso sería 1 milisegundo entre 8. ¿Eh? Si nosotros aplicamos el ancho de banda en una señal discreta, digital, podemos decir que el ancho de banda es aproximadamente el inverso de la duración del pulso. Vamos a poner, este es un tau que estoy haciendo, la letra tau, no me sale. Es decir, esa duración del pulso, yo le saco el inverso, en este caso, me va a dar 8000 R. ¿Eh? Es decir, que yo rápidamente, si yo quiero tener un aproximado del ancho de banda de una señal discreta, yo lo que tengo que tener es la duración del bit o el ancho del pulso. Si yo tengo eso, yo puedo tener una aproximación del ancho de banda de esa señal. Digo aproximación porque eso va a depender, no solamente va a depender de técnicas, eso lo vamos a aplicar en la próxima lámina, técnica de modelación o técnica de codificación de línea o algoritmo de compresión de datos, etcétera, que hacen que ese ancho de banda varíe, ¿no? Eso que yo les expliqué en la lámina anterior, aquí está. El ancho de banda, como dijimos, teóricamente el ancho de banda me da para esa señal 8 veces la fundamental, que sería 8 kHz. Si sacamos la fundamental, como dijimos, va a ser el inverso del periodo, la ventana de tiempo me da 1 kHz. La velocidad de transmisión, como dijimos, con una regla de 3, puedo calcular la velocidad de transmisión, en este caso me da 8000 bits por segundo o 8 kbps por segundo, que coincide con el ancho de banda analógico. Y el inverso es la duración tau d, la duración del pulso, es 1 milisegundo entre 8, y el inverso me da 8000. Son 3 formas. Habíamos dicho, como digo, un concepto, el espectro de una señal es el conjunto de frecuencias que la constituye. Se define el ancho de banda absoluto de una señal como la anchura del espectro. No obstante, la mayor parte de la energía de la señal se concentra en una banda de frecuencia relativamente estrecha. Esta banda se denomina ancho de banda efectivo. Lo que dijimos, el ancho de banda efectivo de una señal son los componentes los armónicos más importantes de esa señal. Para que entendamos un poquito más, o sea, tengamos el concepto de ancho de banda, sin tanta fórmula y tantas cosas, vamos a imaginar una carretera, ¿no? Primeramente, si usted tiene un Ferrari, ese Ferrari podrá desarrollar una velocidad hasta de 300 km por hora. Eso podríamos decir que es el ancho de banda de mi señal, de la señal que yo quiero, la señal que lleva información, la señal que yo quiero transmitir a través del medio de transmisión, enviar por el medio de transmisión. Ese es el ancho de banda. Pero si ese Ferrari de repente va por un camino de tierra, a lo mejor no puede desarrollar esa velocidad. A lo mejor puede desarrollar, no puede pasar a lo mejor de 60 kilómetros. Ese sería el ancho de banda efectivo o la capacidad del canal, es decir, lo que él te permite. Tú puedes llegar a 300 en condiciones ideales, pero en este caso solamente va a llegar a 60.
Entonces eso sería la capacidad, lo que te permite pasar el canal. Entonces, si tenemos por lo menos en este caso dos autopistas, una autopista de 4 canales y un camino de tierra de un solo canal, o sea, un solo canal para ir y uno para venir. Evidentemente, en la autopista de 4 canales va a pasar más vehículos por unidad de tiempo que en este camino de tierra, en un punto determinado. Entonces, estaríamos hablando que esto es el ancho de banda del canal. El ancho de banda sería lo que él te permite pasar. El ancho de banda es lo que te permite pasar. Ahora, por supuesto, por ejemplo, esta autopista, un Ferrari, si el Ferrari estuviese corriendo solo, él puede desarrollar 300 kilómetros fácilmente, ¿no? Y el canal te va a permitir pasar 300 kilómetros. Pero si aquí hay demora, hay cola, hay un carro accidentado, pudiera haber hueco, hay una cantidad de curvas, hay semáforos, etcétera, etcétera, ese vehículo no va a desarrollar 300 kilómetros, va a desarrollar menos, que sería su velocidad efectiva. Entonces, esa velocidad, o sea, en este caso, realmente esos bits por segundo que pueden pasar por el canal, es lo que va a ser la capacidad del canal, que va a ser una relación del ancho de banda del canal y lo que vamos a llamar una relación señal a ruido. Porque todo esto que hemos hablado, las colas, los semáforos, los huecos, etcétera, las demoras, el ruido. Ok. ¿Qué se hace en la práctica? En la práctica, hemos hablado hasta ahora de cómo se calcula el ancho de banda teórico. Pero ¿cómo se hace realmente en la práctica? En la práctica hay equipos que llaman analizador de espectro, que él te va a mostrar, una pantalla similar a un osciloscopio, te va a mostrar el espectro de la señal. Por ejemplo, en este caso tenemos un pulso rectangular de 4 unidades de tiempo y tenemos aquí el espectro. Esto es por la electrónica de los equipos, te da una imagen espejo, o sea, te da el ancho de banda y te da una señal de espejo. Eso significa que yo puedo descartar uno de estos descartar una de estas dos bandas y trabajar con una sola, que es la que tengo acá, ¿no? Aquí podemos hablar de un término que ustedes lo van a ver mucho, y no lo han visto, que es los decibeles. Que si ustedes buscan en Google, el concepto de decibel le da un concepto no muy preciso, porque generalmente te relacionan el decibel con una unidad sonora para medir sonido. Realmente no es así, ¿no? Vamos a tratar de dar brevemente lo que significa un decibel. Si nosotros vamos a tener siempre relaciones, por ejemplo, si yo voy a un plano mapa, ¿no? Coloco una escala. Y él te va a decir, mira, yo tengo una escala 1 a 1000, 1 a 10.000, por decir algo. Eso significa que 1 centímetro en el mapa me representan 10.000 centímetros en la realidad. Es una relación. Supongamos que yo tengo un sistema puede ser un circuito, puede ser un amplificador, puede ser un oscilador, etc. Un sistema. Puede ser un sistema eléctrico, un sistema hidráulico, mecánico, etc. Donde yo voy a tener una señal de entrada y una señal de salida. La función o la relación, bien sea en el dominio del tiempo, dominio de la frecuencia angular, etcétera, etcétera. Esa relación entre la salida, la señal de salida, a llamarla O, y la señal de entrada, esta relación la vamos a conocer como la función de transferencia del sistema. Si acá esto me da un número, 5, 10, 15, eso va a ser una relación lineal. Es decir, si esto me da 5, esa relación entre la salida y la entrada me da 5, eso significa
que por cada unidad de señal de la entrada voy a tener 5 a la salida. Por el contrario, si tengo una relación 0,5, significa que por cada unidad de la entrada voy a tener la mitad a la salida. Esta es una relación lineal. Ahora bien, si yo graficara, tuviese un sistema donde yo necesito medir voltajes o frecuencias, o ambas cosas, tanto representar los voltajes como la frecuencia, pero la frecuencia van desde los hertz, 1, 2, 3, 4 hertz, hasta los megahertz o gigahertz, y amplitudes que van desde los milivoltios hasta los voltios. Posiblemente si yo tengo un gráfico lineal, como el papel milimetrado, que ustedes utilizan, a lo mejor utilizaron en los laboratorios de física, un papel milimetrado que tiene una escala de 1 centímetro, y cada centímetro está dividido en 10, ¿no? Esta es una escala completamente lineal tanto en X como en Y. Posiblemente si yo quiero representar las señales de ese sistema, esto es poco práctico, porque si yo lo quiero representar, la gráfica de comportamiento, en una sola gráfica, no va a ser posible con esta escala. Entonces me voy a lo que llaman una escala logarítmica, que en los laboratorios de física uno utilizaba el papel semilog o el papel log-log. El papel semilog era que el eje Y era una escala lineal y el eje X era una escala logarítmica. Y el papel log-log era que ambos ejes eran en escala logarítmica. ¿Qué significa la escala logarítmica? Que cada segmento de esto, que puede ser 1 centímetro, está distanciado, no linealmente, ¿no? Y la representación, cada segmento de esto, yo podía decir, yo podía empezar en 10 a la menos 1. Vamos aquí mejor. Yo podía empezar aquí a una escala de 10 a la menos 1. La siguiente era 10 a la 0. La siguiente es 10 a la 1. 10 a la 2, 10 a la 6, 10 a la 3, así sucesivamente. ¿Qué significa 10 a la menos 1? Que estoy empezando en 0.1. 10 a la 0 es 1. 10 a la 1 es 10. 10 a la 2 es 100. 10 a la 3 es 1000. Eso significa que yo pude, en esta misma escala, en una misma gráfica, yo puedo representar valores que van desde punto 1, valores de 1, valores de 100, 10, 20, valores de 200, 300, valores de 1000, valores de 10.000, valores de 100.000. En una misma gráfica, en una misma hoja, puedo representar esos valores. Eso es lo que me permite a mí una escala logarítmica. Entonces, cuando yo utilizo una escala logarítmica, por ejemplo, esta función de transferencia, yo quiero ahora decir o representar, mira, yo ahora esta función de transferencia la voy a llevar a una escala logarítmica. Entonces, si estoy trabajando con potencia, esto va a ser H, voy a decir algo, H de una señal, H de T, si estoy en el dominio de tiempo, en valores de decibelios, va a ser igual, como estoy en potencia, va a ser 10, disculpe que este lápiz, si es ratón, no me permite escribir, va a ser 10 logaritmo vulgar de esta función lineal. 10 logaritmos de esto me va a dar decibeles. Si estoy trabajando, en vez de potencia, estoy trabajando con voltaje, esto sería 20 logaritmos de esta función de transferencia. Esa es la manera de yo decir, mira, yo estoy ahora trabajando pues, con una escala logarítmica. Hay varios tipos de decibeles. Varios tipos de decibeles. Por ejemplo, si yo estoy referenciando cuánto es mi valor de potencia con respecto a un milivatio, estamos hablando de dBm. Decibeles referido a un milivatios.
Si estamos con referido a un microvoltio, eso se deberían llamarse decibeles, no recuerdo cómo se llama esta letra, la de micro, referidos a un microvoltio, ¿no? Donde yo voy a representar ese valor que tengo de potencia, lo voy a llevar a valores de milivoltios, si estoy en dBm, y referidos a un milivoltio, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa un dB? Un dB, así como en la escala lineal, si yo tengo una escala lineal de 2, eso significa que la salida va a ser el doble de la entrada. O sea, voy a hacer 2 veces. En decibeles, ¿cuántas? Sería una escala, utilizando una escala logarítmica, ¿cuántas veces estoy representado en ese valor original? En ese valor referencial. Por ejemplo, acá. Yo acá tengo la amplitud máxima del espectro. Esa amplitud máxima, si yo agarro esa amplitud máxima y todos los demás valores lo divido entre ese valor máximo, yo voy a tener que esto va a ser 1 y los demás van a ser valores menores que 1. Esa es una señal normada. Entonces, si esa señal es la máxima amplitud para buscar el ancho de banda, en forma práctica yo voy a mi espectro, busco la máxima amplitud, ¿no? Busco esta frecuencia central y voy a ver que cuánto baja, o sea, buscar que baje la mitad de esa señal, en este caso 0,5, baje 0,5 por la derecha, 0,5 por la izquierda, y este rango de frecuencia entre F1 y F2, o sea, entre la mitad de la potencia de un lado, del lado izquierdo, y la mitad de la potencia del lado derecho, en ese rango de frecuencia eso va a ser mi ancho de banda efectivo. Ahora, si yo lo quiero representar en dB, eso sería 10 logaritmos de 0,5, porque la potencia bajó 0,5. Eso me va a dar menos 3 dB. Es decir, cuando yo digo la señal se atenuó o se cayó en menos 3 dB, significa que la señal cayó a la mitad. Entonces, los decibeles me están diciendo a mí cuántas veces, así como en la escala lineal, me dice a mí qué proporción representa la salida versus la entrada. Aquí los decibeles representan lo mismo, pero en una escala logarítmica, ¿no? Entonces, en la práctica, ese ancho de banda efectivo lo voy a representar de esta manera, a través de una ventana donde yo voy a buscar que la señal donde cae a 3 dB, tanto por la izquierda, a menos 3, ¿cuánto cae a 3 dB? Tanto por la izquierda, por la derecha. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer el ancho de banda de la señal que yo quiero transmitir y el ancho de banda de mi medio, del canal? El ancho de banda del medio se determina en forma experimental. Es decir, en un laboratorio, si estoy en un cable, quiero saber, o el fabricante de cable UTP te va a dar a ti cuánto es el ancho de banda del cable UTP, él en su laboratorio, en condiciones ideales, él va a medir, o sea, va a ir pasando armónicos, frecuencia, y va a ver la amplitud. Y va a determinar, como digo, como la gráfica del anterior, entre qué rango cae la señal, 3 dB, y ese rango va a ser el ancho de banda de ese cable UTP. Esa es la manera de medir el ancho de banda de un medio. Y el ancho de banda de una señal se puede medir en forma práctica a través de un analizador de espectro. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el reto en telecomunicaciones? En telecomunicaciones, el ancho de banda de la señal, el ancho de la banda de la señal, tiende cada vez a aumentar. Mientras que el ancho de banda del medio va a ser estático prácticamente en el tiempo. Se le puede hacer mejoras, por ejemplo, un cable UTP categoría 7, categoría 8, etcétera, se le ha hecho mejoras para mejorar su ancho de banda. Pero este ancho de banda jamás va
a superar a la velocidad que se quiere transmitir por ti, ¿no? Entonces, ¿por qué aumenta cada vez el ancho de banda de la señal, de lo que yo quiero transmitir? Porque los requerimientos van cayendo, van aumentando año a año. Hace 20 años, a lo mejor hablar de un internet de 500K, kilobits por segundo, 500 kilobits por segundo, era a lo mejor una tremenda velocidad, hace 20 años. Hoy en día no te sirve para nada. Y lo vemos acá en este dibujo. Esta es una vivienda, clase media, decía algo, donde de repente, en un momento determinado, al mismo tiempo, supongamos que el dueño de casa es un profesor, él está dictando una conferencia vía Zoom a sus alumnos. El niño menor está jugando en su habitación, está jugando online con sus amigos, un videojuego. A lo mejor la hija está en su habitación con su celular, además de ver con su celular viendo TikTok, intercambiando mensajes con WhatsApp, viendo YouTube, etc. En un momento determinado. Y el esposo está viendo Netflix, una película en Netflix, en la sala. ¿Ves? Eso significa que cada una de estas aplicaciones consume un ancho de banda. Se requiere un ancho de banda. Entonces, cada vez van a ser mayores las aplicaciones, o sea, cada vez vamos a tener mayores aplicaciones que nos van a facilitar la vida, pero van a consumir ancho de banda. Por eso, el ancho de banda de nuestra señal, lo que vamos a llamar el ancho de banda de nuestra señal, cada vez va a ser mayor que el ancho de banda del medio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace en telecomunicaciones o en las TIC? Bueno, aquí entran en juego las técnicas de modulación, que una modulación lo que quiere es bajar el ancho de banda de la señal original. El ancho de banda original de la señal, o cuando una señal se transmite sin ningún tipo de modulación con su ancho de banda original, decimos que es una transmisión en banda base. Si lo hacemos pasar por una técnica de modulación, la técnica de modulación lo que busca es bajar el ancho de banda de esa señal original sin modificar el contenido de información, manteniendo el contenido de información. A esto hay que sumarle también los códigos de línea. Los códigos de línea hay que sumar las técnicas de compresión de datos, compresión de video, compresión de voz, etcétera, etcétera. Todo esto busca, todas estas técnicas trabajadas en conjunto, lo que buscan es disminuir el ancho de banda del mensaje, de la señal que se quiere transmitir, para que pueda pasar tranquilamente por el medio. Ahora, ¿qué pasa si el medio no te permite pasar todos los armónicos del ancho de banda? Vimos que eso se llama distorsión, va a llegar una señal completamente distorsionada. Ahora, ¿qué pasa si el medio te deja pasar, te deja pasar el ancho de banda? Pero vamos a encontrarnos con un problema que lo vamos a ver en los próximos videos, que es lo que vamos a llamar dispersión. ¿Qué pasa si esos armónicos no llegan todos al mismo tiempo? Ok, dejémoslo hasta aquí, continuemos con otro video.